Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana de un día lleno de muchas bendiciones y que Dios nos ha permitido estar una vez más en nuestros hogares después de jornadas de labores durante toda la semana, en medio de situaciones adversas, pero a la vez hemos visto el favor de Dios para con nosotros todos los días. Él nos ha dado esa bendición de nuestra salud, de las bendiciones de las provisiones en nuestros hogares y también, ¿por qué no decirlo? También nos ha guardado de lo mejor que es nuestra vida espiritual. Y si en algo hemos estado mal delante de Dios, pues esta es una gran oportunidad de poder acercarnos delante de su presencia y poder disfrutar así de los grandes beneficios que Dios mismo nos puede dar y nos ofrece a cada día. Hoy quiero compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios y dando continuidad a una serie de estudios bíblicos que empezamos la semana pasada enfocado en el libro de las Revelaciones o en el libro de Apocalipsis. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, el mensaje de las 4 primeras iglesias que encontramos de referencia en Apocalipsis. Debemos entender en general, hermanos, que estos mensajes de las 7 iglesias pueden llegar a tener un significado profundo para cada uno de nosotros. El mensaje de las 7 iglesias, hermanos, se considera como un mensaje literal y necesario ese mensaje para la iglesia en el momento en que Jesús les escribió, les dirigió a las 7 iglesias que estaban en Asia. Pero también, hermanos, se debe considerar también que ese mensaje que fue para ellos en su momento también llevaba un propósito de una revelación futura para la iglesia actual y para la iglesia que aún ha de venir o vivir las circunstancias que este mensaje de Jesús señala a las 7 iglesias. Pues bienvenidos a nuestra enseñanza dominical y que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y entender mejor su palabra. Quiero empezar, hermanos, leyendo la palabra del Señor y lo queremos hacer para introducirnos leyendo Apocalipsis 2:1. La palabra del Señor dice en relación al tema de la lección de hoy, los mensajes de Cristo a las 7 iglesias o a las iglesias, y hoy con la ayuda de Dios podemos ver 4 de ellas. El próximo domingo vamos a ver las otras 3 iglesias. Capítulo 2, verso 1 de Apocalipsis dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. De entradita, hermanos, esta palabra de bendición, de exhortación a las 7 iglesias y también de promesa para las 7 iglesias, de entradita, hermanos, podemos darnos cuenta que esta palabra no fue escrita o como un sentimiento propio del apóstol Juan, sino que fue una palabra, hermanos, escrita y dada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ver entonces la primera iglesia que se menciona acá, y es la iglesia que estaba en Éfeso. A esa iglesia Dios se dirige con una palabra siempre de elogio, una palabra de reconocimiento de sus obras, pero también una palabra de exhortación, y al final también Dios da cierta solución a la misma exhortación que Él hace referencia, y posteriormente y al finalizar siempre da palabras de promesa para esas iglesias. En las 4 iglesias y en las 7 iglesias que vamos a ver al final, podemos darnos cuenta que todas las iglesias tienen la misma palabra y en la misma forma, excepto, hermano, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, pues son las únicas 2 iglesias que encontramos de las 7 que no tienen Jesús nada en contra de ellos.
Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante considerar estas dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Son las únicas dos iglesias que no tienen algo en contra de ellas. Entonces, esto también hay que ponerle nota ahí. Y vamos a ir viendo, hermanos, paso a paso en relación a estos mensajes que Dios nos permite tener. Fíjense, hermanos, que para entrar a la enseñanza y aprovechando bien el tiempo, vamos a observar que la iglesia que estaba en Éfeso era una iglesia, hermano, que estaba pues con un privilegio de estar en este lugar, en una ciudad de mucha prosperidad, ¿verdad? Era una sede, hermanos, donde había mucho comercio, había un mover económico y político y social muy adecuado para cualquier persona que deseaba prosperar. Pero a la vez, hermano, en la iglesia de Éfeso estaba también, tenía ciertas dificultades porque tenía que lidiar con una ciudad llena de idolatría, porque ahí, hermano, estaba la diosa griega Artemisa, ¿verdad? Y muchos ídolos más en esa ciudad. Entonces, no solo cosas buenas tenía ahí que disfrutar la iglesia de Éfeso, sino que también tenía sus adversidades por las situaciones religiosas en contra de su fe. Pero algo que debemos de entender acá, que Dios elogia a esta iglesia que estaba en Éfeso. ¿Y de qué manera elogia Dios a esta iglesia? Mira, hermano, podemos ver acá y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire todas las cualidades de bendición, palabras de elogios que dice acá el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Escuche bien, hermanos, es una gran bendición saber que Dios conoce nuestro trabajo. Él no está aislado de lo que usted y yo hacemos, lo que la iglesia de Éfeso hacía. Él tiene conocimiento de todo lo que nosotros hacemos a diario en la obra de Dios. Eso es una gran bendición, porque Dios tiene los ojos abiertos y se da cuenta de nuestro trabajo. Se da cuenta, hermanos, de nuestro arduo trabajo. O sea, aquí la iglesia de Éfeso no solo trabajaba, sino que lo hacía en medio de grandes sacrificios. Aleluya, porque no es igual trabajar en condiciones perfectas que trabajar aún en condiciones adversas. Y esto, hermano, nos da a entender como en esta época que estamos viviendo, la iglesia está bonita, está bien cuando trabaja, hermanos, en medio de circunstancias fáciles. La iglesia venía trabajando, pero hoy en día la iglesia tiene que demostrar seguir trabajando aún en circunstancias adversas. Por eso dice: tu arduo trabajo y paciencia. La paciencia es vital, hermanos, porque la paciencia se mantiene y se prueba en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones de desesperación, de estrés, de soledad, de cansancio. Ahí se mantiene la paciencia, y esta iglesia tenía esas características, ¿verdad? Y todo lo que hacía lo hacía por amor a Dios, hermanos. Eso es una gran bendición para la iglesia de Éfeso. Pareciera, hermano, que esta iglesia, hermanos, se mantenía con esa gran bendición en relación a todo lo bonito que tenía. Dice que también no podía soportar a los malos. Esta iglesia, hermano, tenía esa cualidad. Era muy celosa de la obra de Dios. Ella reprendía a todos los que se hacían pasar apóstoles y no lo son. Hermanos, muchos consideran que esta etapa de la iglesia, hermano, vivió los primeros 100 años de la etapa de la iglesia, donde salieron muchos a tratar de engañar a la misma iglesia lavada con la sangre de Cristo, pero que esta iglesia supo y pudo identificar la falsa doctrina. Gloria al Señor, aleluya. Pero también, hermanos, encontramos algo aquí que yo quiero decirles,
que en medio del sufrimiento ellos no desmayaban. Esa es una cualidad importante. Ellos sufrían, trabajaban duramente y en medio de las situaciones adversas ellos no desmayaban. Desmayarse es bajar la guardia, desmayarse es dejar de hacer las cosas, desmayarse es desmotivarse, desmayarse es tirar la toalla. Pero aquí la iglesia estaba activa, la iglesia seguía activa. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros, estar activos en la obra de Dios. Pero cambia esa tonalidad de los elogios a una exhortación y dice, pero tengo contra ti. Pero, el pero significa que cambia todo, cambia todo. La palabra pero, hermanos, es que todo venía bonito, pero hay algo, hay una mosca en la sopa. Hay algo que está afectando, hay algo que está destruyendo lo bueno que tenía esta iglesia. Y qué bueno, hermanos, cuando la exhortación de Dios llega a tiempo. Y aquí Jesús corrige esta actitud de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué era lo malo que ellos? Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Aquí hay que poner algo importante. Que has dejado, no perdido. Aquí no dice el Señor que has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso no había perdido su primer amor, pero sí dejó su primer amor, abandonó su primer amor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el trabajo, que los celos en la obra de Dios, que la doctrina sana que mantenía la iglesia no era suficiente delante de Dios. Ellos habían demostrado, hermano, que su amor venía en decadencia, en el sentido, hermano, que mantenían un grado de apariencia, celosos en la obra, cuidaban mucho la doctrina, pero, hermano, estaban alejándose de un amor verdadero en sus inicios, del verdadero amor. Se estaba pagando algo que Jesús necesitaba recordarles. Estás dejando. La diferencia entre dejar y perder. ¿Por qué recalco esto? Porque perder el amor, perder algo, es no saber dónde haberlo dejado. Si uno pierde algo, no se recuerda uno dónde dejó eso, o simplemente perder algo es renunciar, rechazar algo. Pero aquí dice, has dejado. Paulatinamente, la iglesia de Éfeso no se había dado cuenta que estaba dejando su primer amor. Es como un ejemplo para los matrimonios. Cuando se casan, los primeros días, la primera semana, los primeros meses, incluso los primeros años, disfrutan su matrimonio. Todo es amor, todo es bendición, alegría y gozo. Y van para allá, vienen para acá, salen a comer, a cenar, flores aquí, chocolates aquí, detallitos para acá, y qué bendición, todo es hermoso. Pero pasan los años, pasan 5, 10, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, y comienza a cambiar ese amor, y casi que viven y tienen una relación por responsabilidad y por compromiso nada más, pero ya no existe nada esa magia del amor. Así le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Pero Jesús le hace esa exhortación, que estaba dejando su primer amor. Entonces, eso debemos de entender, hermanos, que Dios de todo se da cuenta y corrige lo que Jesús quiere que la iglesia de Éfeso hiciera, hermano. Recuerda, por tanto, dice el versículo 5 y 6, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Por tanto, arrepiéntete. Eso es lo único que pide el Señor, arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Tú ibas para allá, pero ahora Dios te quiere ver caminando para donde Él va. Eso es arrepentirse. Entonces eso es lo que Dios quiere. Y haz tus primeras obras. ¿Verdad? Gloria al Señor. Arrepiéntete y comienza a hacer lo que antes hacías. Gloria a Dios. Si dejaste de hacerla, lo que antes hacías, ahora comienza a hacerlo nuevamente. Es una oportunidad que Dios presenta y nos bendice de esta gran manera. Haz tus primeras obras. Retoma lo que antes hacía. Mira, hermano, los cristianos debemos hablar siempre en el presente y no en el pasado. Muchos cristianos, hermanos, se elogian y recuerdan lo que ellos hacían antes. Qué bonito recordar el pasado, pero ¿cuáles son las condiciones en el presente?
Bueno, hermano pastor, yo antes, si usted supiera, si usted hubiera vivido en mi mejor época de mi servicio, hermano, yo iba a evangelizar, yo iba a hacer obra misionera, yo oraba, yo ayunaba, yo vigilaba y yo hacía todo eso, todo en el pasado. Pero ahora, ¿cómo estás en el presente? Eso es lo que necesitamos. Dios necesita ver una iglesia activa en el presente. Y eso, hermano, debemos de recuperar. Pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar. No deseamos, hermanos, perder la presencia de Dios. No deseamos, hermanos, que sea apagada esa luz en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra vida espiritual. No, hermanos, debemos estar activa como iglesia siempre y tener la presencia de Dios en medio nuestro. Pero también, hermanos, aquí Dios también da una exhortación general, y es: el que tenga oídos, oiga, dice la palabra del Señor. Pero hay una recompensa: y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Es necesario vencer en nuestra vida espiritual. Es necesario demostrar, hermanos, esa vida victoriosa. El cristiano tiene que ser un vencedor para poder heredar la vida eterna que Dios ofrece. Gloria al Señor, aleluya. Y eso es una gran bendición. Y ahora quiero entrar, hermanos, a observar la iglesia de Esmirna. Y eso lo encontramos, hermanos, a partir del versículo 8. Cómo la iglesia de Esmirna entra también en el mensaje de Jesús. Debemos entender algo: que Esmirna era una gran y hermosa y orgullosa ciudad. En su cultura y su aprendizaje, hermano, ellos se sentían bien orgullosos. Era una ciudad muy cultural. Tenía uno de los aprendizajes más fuertes de la época, ¿verdad? Era una ciudad muy firme, ¿verdad? Entonces, se consideraba que Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa. Reclamaba ser la gloria de Asia. Fíjense, hermanos, Esmirna no era una cualquiera ciudad, era una ciudad rica. Esmirna era una gran ciudad de comercio. Estaba al final del camino, el cual el valle del río Hermo, y todo el comercio de ese valle fluía en sus mercados y encontraba almacenes por medio de sus muelles. Tenía un mercado especialmente rico en vinos. Esmirna, como Éfeso, era una ciudad rica y de grandeza comercial. Las condiciones económicas, políticas de Esmirna eran una ciudad asentada en la prosperidad y en lo mejor de la época. También, hermanos, sabemos encontrar entonces que era una ciudad profundamente comprometida a la idolatría. Usted sabe, hermano, donde existe prosperidad, también existe el otro lado oscuro de su vida espiritual, la idolatría. Adoraban al emperador romano. Era en una famosa calle de Esmirna llamada Calle de Oro. Habían magníficos templos para Cibele, Apolo, Asclepios, Afrodita, y un gran templo para Zeus. Mira, hermano, era una ciudad próspera, pero que también tenía sus dificultades a idolatría nosotros podemos observar. Y Jesús, hermano, envía esta palabra, este mensaje a la iglesia también de Esmirna. ¿Y qué es lo que dice Jesús acerca de los cristianos en Esmirna? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Una vez más acá el Señor confirma y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dios no está alejado ni aislado de lo que tú y yo hacemos. Una vez más, pero algo especial que notemos acá en la iglesia de Esmirna es que era una iglesia que trabajaba, hacía bien, actuaba bien delante de Dios y delante de los hombres, pero una iglesia atribulada.
Wow, hermanos, siempre hemos dicho hacer el bien, hacer las cosas correctas, a las personas correctas, en los momentos adecuados, casi que no cuesta. Hacer algo, el bien para una persona que estimas, que amas, no cuesta. Obrar en situaciones, hermano, exactas, perfectas de la sociedad o de los tiempos, no cuesta, no es difícil. Miren, hermanos, pero aquí esta iglesia estaba bien delante de Dios, pero en medio de una gran tribulación. Se considera, hermanos, según los historiadores, Esmirna, hermanos, estaba viviendo las tribulaciones por guardar su fe, por no rendirse a la idolatría. Estaban siendo atribulados. Muchos de ellos perdieron trabajo, perdieron sus casas, perdieron sus comercios, sus negocios, cerraron empresas porque defendían su fe y no cedieron a vivir una vida de idolatría, ¿verdad? Pero tú eres rico. Algo muy importante que hace hincapié ahí el Señor: tú eres atribulada, ¿verdad? Dice: conozco tu pobreza. Te quedaste pobre, te quedaste sin dinero, sin trabajo, sin tu empresa, por defender tu fe, por guardar tu fe. Pero sabes una cosa, tú eres rico. Eso es la palabra que da el Señor. Aunque en apariencia el mundo miraba a la iglesia Esmirna pasando tribulación y pobreza, pero delante de Dios la iglesia era próspera. Mira, hermano, muchas veces no debemos de ser aprobados por los hombres, no debemos esperar recibir elogios de los hombres, pero sí debemos esperar recibir la palabra del Señor. Aquí del Señor da ese reconocimiento. Mira, hermano, dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya, gloria al Señor. Pero Jesús, ¿qué es lo que piensa de la iglesia? ¿Verdad? Eso es lo que importa. ¿Qué piensa Jesús de ti? Muchas veces quizás te miran como un cristiano derrotado, fracasado, hermano, un cristiano que por venir a la iglesia, por asistir a la iglesia, por ser fiel en tu congregación, por ser fiel en el trabajo, la obra de Dios, pareciera que te está yendo mal. No, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, habrán momentos de tribulación, habrán momentos de prueba, pero soporta las aflicciones. Aquí, hermano, la iglesia estaba siendo sometida bajo la presión de la idolatría de la gente, hermanos, que desechaban a Jesús y estaban exprimiendo una iglesia para negar su fe. No temas en nada, dice el verso 10. Lo que vas a padecer aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Lo mejor que podemos hacer en medio de la tribulación, en medio de la lucha, es ser valientes. No temas en nada lo que vas a padecer. Mi hermano, aquí el Señor estaba anticipando algo que la iglesia tenía que vivir. Para muchos consideran, hermano, dice acá que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El diablo mismo utilizó al poder económico, social, religioso para oprimir a una iglesia hasta pagarlo con cárcel y pagarlo con su propia vida. ¿Por qué la iglesia no pudo reprender la obra de Satanás? Porque esta prueba, este sometimiento era de parte de Dios. Pero Dios le dice: no temas, no desmayes, no te preocupes. Esa es la palabra de Dios. Muchas veces padecemos adversidades, pero viene de parte de Dios y te dice: no temas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está contigo. No debemos temer a la enfermedad, temer a la escasez, temer a las adversidades. Dios está con nosotros. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y tendréis tribulación por 10 días. Muchos consideran, hermano, varias referencias a qué se refiere a los 10 días. Muchos consideran que 10 días no se debe considerar como algo literal. Un día pareciera que puede ser un año, un día representa un año, un día representa 10 años, un día puede representar más tiempo.
Muchos consideran, hermano, que los 10 días, muchos consideran que son los primeros 100 años de sufrimiento. Un día representa cada 10 años los primeros sufrimientos, la tribulación, la persecución de la iglesia. Otros consideran que un día representa un año y fueron los 10 años de tribulación que pasó esta iglesia, hermano. Padeció de esta situación en su momento, hermanos, pero otros consideran, hermano, que estos 10 días simplemente, hermano, pueden representar la época de los 10 emperadores más terribles que pudieron vivir la época de la iglesia, de los cristianos, hermano. Por ejemplo, los emperadores como Nerón, como Domiciano, Trajano, como el séptimo Severo, el sexto bajo Máximo, el bajo Decio, el bajo Valeriano, miren, hermano, Aurelio, Diocleciano en el 284, ¿verdad? Comienza entonces, hermano, pareciera que se refieren a estos 10 días. Cualquiera sea la interpretación correcta, lo importante aquí es que en medio de la tribulación que iban a pasar, Dios estaba con ellos y los iba a sacar de esa prueba que estaban siendo sometidos. Ahora, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué bendición, hermano, saber de esta palabra bendita de Dios. Y quiero adelantarme un poco más y tocar el tema de la iglesia de Pérgamo. Mira, hermano, la iglesia de Pérgamo. Algo que debemos entender acá es que la iglesia de Pérgamo también tenía su historia, tiene sus detalles muy importantes que debemos aprender. Y eso lo encontramos en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia de Pérgamo, hermano, era también la capital política de la provincia romana de Asia. Mira, hermano, o sea que esta iglesia que estaba en Pérgamo era una ciudad, ¿verdad? Y extremadamente religiosa. Tenía templos para los dioses griegos y romanos, Dionisio, Atena, Demeter y Zeus. Pareciera, hermano, que esta ciudad también era una ciudad que tenía sus males de la idolatría y cuánta situación. Pero Dios, hermano, dice el verso 2, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, que Jesús aquí habla con autoridad, la autoridad de la palabra que él tiene. ¿Qué dice Jesús en relación a esta iglesia de Pérgamo? Versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Siempre acá conozco tus obras. ¿Y dónde moras? O sea, no estás viviendo en un lugar adecuado para mantener tu fe, sino que vives en un lugar, en un territorio pagano, un territorio idólatra, en un territorio adúltero en su fe, en su vida espiritual. La situación aquí no era fácil para la iglesia de Pérgamo, pero dice algo, ¿verdad? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, aunque así viste la muerte de Antipas, mi testigo fiel, aleluya. Aún ellos, hermanos, viendo en carne propia y viendo las situaciones adversas, la persecución y las angustias, ellos mantuvieron su fe. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Qué título más hermoso que tuvo Antipas? Mi testigo fiel, dice la palabra del Señor acá. ¡Qué maravilloso tener ese título, hermanos! De ser un testigo fiel. El testigo fiel, hermanos, es un gran título que debemos de perseguir nosotros los cristianos, ser hallados fieles delante del Señor, aleluya. Y la iglesia de Pérgamo se mantuvo como testigo. Lo que tiene en contra los cristianos en Pérgamo, Jesús lo encontramos en el verso 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a
poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire, hermano, pareciera que Pérgamo estaba haciendo bien las cosas, mantenía su fe, pues en medio de situaciones adversas ahí estaban, pero estaban dando lugar. Dice, pero que tienes ahí a los que retienen la doctrina Balaam. Aquí da una referencia, hermano, de Números 22, 24 y 31. Ahí se encuentra la historia, encontramos a Balaam. Balaam, hermano, era un prototipo de los maestros corruptos. Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar a Balac, el rey de Moab, porque él no podía maldecir. Dios, hermanos, nos invita a rechazar todas las falsas doctrinas, todo lo que nos afecta a nuestra vida espiritual. No dejemos ser influenciados por el mal, por los malos maestros, sino que tenemos que aprender a retener la sana doctrina. Pero que Jesús, hermano, quiere que le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. La palabra arrepentimiento siempre permanece de parte del Señor. Pero hay una promesa: al que venciere dará de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mire, hermano, que venciere le daré la provisión, a Jesús mismo, el maná escondido, la misma provisión que es Jesús mismo. Pero dice acá, y quiero hacer hincapié en esto, le daré una piedrecita blanca que lleva su nombre ahí escrito. ¿Sabes a qué hizo referencia aquí Jesús? En la antigüedad, hermano, cuando una persona era invitada a un banquete especial de parte del gobierno o de personas de renombre, hermano, les daban una piedrecita pequeña, blanca, con su nombre. Comúnmente hoy en día utilizamos las tarjetas de invitación. Antes era una piedrecita, hermano, y ahí iba escrito su nombre. En esa piedrecita, hermano, cuando mostraba a las personas de la entrada, tenía acceso para entrar al banquete, tenía acceso para entrar a la fiesta, a lo que se ha preparado, ¿verdad? Entonces eso, hermanos, le daba ese acceso. También, hermano, la piedrecita blanca también se le podía dar a una persona cuando era, pues, quitado todo lo que le habían acusado en un tribunal, en un juicio, y quedaba libre, hermano. También se le daba una piedrecita blanca para declarar que fue absuelto de todos los cargos. Qué interesante esto. Pero también dice que la piedrecita blanca se le podía dar a una persona que regresaba de una batalla y que salió victoriosa esa persona en la batalla, y que esa piedrecita blanca le quedaba a él como un honor, como un reconocimiento de su valentía, y era recibido con honores en su ciudad. Y que también, hermano, esa piedrecita blanca, quien poseía esa piedrecita blanca, garantizaba todo su futuro en relación a su mantenimiento, a su sostenimiento de parte del ejército, era como un pase de jubilación, de reconocimiento, de un sueldo cada mes. Mire, hermano, esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, aleluya, es lo que Dios tiene preparado para nosotros, aleluya, para tener acceso al banquete que Dios tiene preparado para su iglesia, para tener, hermano, esa bendición, hermano, de ser absuelto de toda culpabilidad y ser declarado libre en Cristo Jesús, y para regresar algún día. Por eso Pablo dijo en su momento: he peleado la buena batalla de la fe, aleluya. Debemos de declararnos victoriosos en medio de una batalla, y algún día tú y yo tendremos esa piedrecita, aleluya, escrito nuestro nuevo nombre que Dios nos dará. Y quiero dejarte, hermano, el último mensaje que menciona acá, y es el mensaje de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? La iglesia de Tiatira, podemos verlo en su versículo 18. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruncido, dice esto, dice el Señor: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira, hermano, qué bendición escuchar esto.
Aquí, hermano, Tiatira, una iglesia que venía de más bajo a más grande. El amor era creciente, su obra lo hacía con amor y era creciente. Este es un gran ejemplo. En vez de ir para atrás, debimos ir siempre para adelante en la obra, en el trabajo, en el amor hacia Dios. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia. 4 cualidades que Dios menciona acá de la iglesia Tiatira: amor, fe, servicio y paciencia. Y todo esto venía creciente. De una manera, hermano, paulatinamente venían mejorando su amor, su fe, su servicio y su paciencia en el Señor. Venía mejorando. Y sin lugar a dudas, no solo en el Señor, sino que su relación con toda la demás iglesia, con todos sus hermanos, con todos los de la iglesia, la congregación, venía creciendo ese amor. Cada día se amaban más. Cada día tenían más fe. Cada día eran más pacientes del uno al otro. Qué bendición, hermano, ver y escuchar esta palabra. Pero lo que Jesús tiene en contra de la iglesia Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Algo muy importante, que esta iglesia pareciera que está dando lugar a una iglesia, a una mujer profetisa, pero que estaba dirigiendo en malos caminos a los siervos, no de los que servimos a Dios. Estaban siendo desviados por la palabra, por esta profetisa, una profecía errónea, equivocada, llevada a lujurias, llevadas a pecados de fornicación, de adulterio. Hermano, esta mujer daba palabras de falsedad a los siervos de Dios y los conducía en malos caminos. Y lo peor, que los siervos se alejaban a ella. Literalmente pareciera que los siervos pecaban con ella, y también, hermano, obedecían lo que ella decía. Los llevaba a reuniones de paganismo, de adulterio, reuniones religiosas, de adoración a ídolos. Los hacía adulterar espiritualmente. Allí iban los siervos de Dios, los hacían participar en corrupción, recibir dinero bajo la mesa, recibir favores de parte de los nobles, de los ricos, de los religiosos, hermano. Y los siervos daban lugar a todo esto. ¡Qué terrible! ¿Y sabes qué dice el Señor a esta iglesia? Si los siervos seguían con esas actitudes, con esa intención, sin lugar a duda tenían que pagar algo, y eran pues sometidos a un castigo de parte de Dios. Ahora quiero terminar y decir acá que Dios pide que se arrepientan. Lo que Jesús quiere que la iglesia Tiatira haga: he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mira, hermano, qué palabra dura, pero necesaria para esta iglesia y especialmente para los siervos de Dios. Dios pide arrepentimiento. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Hermanos, Dios es tan maravilloso, nos habla de una manera especial y nos habló hoy en nuestras vidas. Sin lugar a duda, Dios siempre tendrá palabras que nos elogian, palabras de reconocimiento, pero también habrán palabras de exhortación que nos conduzcan, que nos instruyan, que nos corrijan, y también habrán palabras de promesa. Quiero bendecir tu vida y que toda esta palabra podamos aplicarla a nuestra vida espiritual. Dios te bendiga, y si en algo debemos arrepentirnos, arrepentámonos
Dios está dando esa oportunidad. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hermosa mañana doy gracias, Padre, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy aprendimos de 4 iglesias, Padre Santo, que las 4 recibieron elogios y 3 de ellas recibieron también una exhortación, pero las 4 recibieron grandes promesas. Señor, permítanos, Señor, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y volver a hacer lo correcto delante de ti y hacer buenas obras y ser fiel delante de ti, Padre Santo, y ser, Padre Santo, restaurado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Un fuerte abrazo de parte de tu pastor, Carlos Patal. Que la bendición de Dios quede en tu vida y sobre toda tu familia. Siempre con el eslogan, quédate en casa. Si no necesitas salir, resguardémonos, cuidémonos todos los días. Guatemala nos necesita y también la iglesia nos espera todos los días. Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Amén.